Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, el Colegio de Profesores durante la última semana ha estado ahí en la palestra de la contingencia a propósito de lo que tiene que ver con este paro nacional que se desarrolló la semana pasada y cómo han estado las conversaciones con el Ministerio también en torno a sus demandas, principalmente también relacionadas con la deuda histórica. Así que para conversar de ese tema estamos en contacto, lo vemos ya conectado en nuestro locutorio virtual al presidente regional del Colegio de Profesores, Jorge Barriga, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Jorge, bueno, antes de comenzar quizás con un tema propiamente tal del magisterio, también queremos saber un poco respecto a la situación del día viernes en este fatal accidente ocurrido en San Pedro de la Paz, porque 4 de las 7 víctimas fatales eran profesores. Entonces, saber un poco más o menos también cómo se tomaron esta situación que se vivió el día viernes. Sí, bueno, y a eso sumarle que hay un quinto posible, o sea, hay una quinta persona docente que está grave en el hospital, entendemos, junto a un médico, sí, podría agravarse aún más para nuestro gremio. La verdad es que nosotros estábamos en reunión de directorio cuando empezaron los llamados de prensa, de colegas, amigos, amistades, informando sobre el accidente, y en un principio eran 2 afectados, 2 fallecidos, luego se fue aumentando. Hemos recibido apoyo, condolencia de dirigentes de todo el país. Bueno, el directorio nacional también hizo referencia en un punto de prensa, dio el pésame a las familias, a las comunidades educativas, nosotros también. Particularmente, yo tengo una mejor amiga, trabaja en el colegio Nahuel Buta, y una compañera de un magíster que estoy estudiando, también me comuniqué con ella, y bueno, terrible, creo que está todo dicho, terrible lo sucedido, la irresponsabilidad humana, no podemos echar la culpa a otra cosa, y entregar a un poquito de ruido, que estoy en la oficina, en el trabajo, en el colegio, así que de repente mucha gente. Eso. Lo escuchamos bien, Jorge, sí. Sí, bueno, eso, para finalizar, como les decía, enviar todas nuestras condolencias a todas las familias, a las comunidades educativas. Debe ser terrible volver a clase hoy día lunes, me imagino, probablemente no hayan clases, pero el primer día del retorno, sus estudiantes, la comunidad educativa en general. Mis colegas que yo estuve conversando, que les comentaba, del colegio de Nahuel Buta, estaban destrozadas. O sea, era un mar de lágrimas. Yo me comuniqué durante la mañana de ese día viernes, y mal. Pero bueno, hay que continuar. Jorge, bueno, partamos entonces con el tema que tiene que ver con el magisterio. ¿Cómo está hoy día a esta semana la situación también del petitorio que ustedes han levantado y la situación también que se realizó la semana pasada respecto a este paro? Hubo también a fines de la semana esta votación también, así que ¿cómo está la situación hoy día? ¿Cuál es la última actualización en torno a este tema? Parece que nosotras estamos volviendo a nuestros lugares de trabajo. Parece que estamos teniendo algunos problemas como de desfase en la conexión. Puede ser. Vamos a recuperar esa conexión con el presidente regional del Colegio de Profesores, Jorge Barriga, porque claro, hay bastantes novedades. El magisterio estaba contabilizando votos durante el día viernes, también refiriéndose a esta situación que afecta bastante el magisterio. Son 4 las víctimas que hubo en este accidente que eran profesores y que por supuesto también afecta, como decía el presidente Jorge Barriga, a las comunidades escolares. No olvidemos que hoy día los establecimientos de donde eran estos docentes van a estar con clases suspendidas, así que por lo tanto también viene un trabajo ahí de poder recuperar, estabilizar a la comunidad educativa y, por supuesto, enlazado con esta temática que tiene que ver, recordemos que la semana pasada, ya Leslie lo decía, se estuvo bastante pendiente del foco que pasaba con esta movilización que comenzó el día martes. Nosotros estuvimos conversando con la Seremi de Educación, ella decía que por lo menos la propuesta abarcaba varias de las solicitudes que tenía el magisterio y, por supuesto, que ahí es donde se centra hoy día la visión de qué va a pasar de ahora en adelante.
Sí, finalmente este paro se logró también ahí, se votó finalmente para bajarlo a fines de la semana pasada, pero sin estar de acuerdo a lo ofrecido por el Minedu, que eso es lo último que ahí también teníamos información y por eso finalmente también queríamos conversar hoy día con el presidente acá. Ahí lo tenemos entonces conectado. ¿Nos escucha? Sí, sí, sí. Jorge, ¿está ahí? Cuéntame. Ahí sí. Bueno, les preguntaba entonces, antes que tuviéramos falla en la conexión, respecto a cuál es la última actualización respecto a la situación también desde sus demandas y bueno, finalmente a fines de la semana pasada se había votado bajar este paro. Sí, correcto. Bueno, yo les pido disculpas, el internet de repente falla. Sí, no se Les preocupe. comentaba que hoy día lunes estamos todos regresando a nuestro lugar de trabajo, como fue decidido, digamos, por la mayoría de los profesores de nuestro país. Ahora, respondiendo a tu pregunta, claro, efectivamente nosotros tuvimos una paralización por una semana, en un principio era un paro indefinido, ¿verdad? Pero siempre una decisión que se ha tomado hace un tiempo como organización, de que este tipo de decisiones sea consultado a las bases, no entre cuatro paredes, como se hacía antiguamente. Es así como hace 2 semanas se hizo una primera consulta nacional, donde muy estrechamente se decidió ir a un paro indefinido, lo tomamos nosotros como región, y todo el país también, por supuesto, respetando a la mayoría. Y el jueves pasado, después de una nueva respuesta del Ministerio de Educación, se llevó nuevamente a una consulta nacional, la cual levemente más holgado ganó de poner el paro indefinido. Más allá, lo último que se alcanzó a escuchar de que haya sido rechazado. Efectivamente, la primera pregunta de la consulta nacional era si es que nosotros medianamente aprobábamos o rechazábamos. El rechazo, claro, ganó de la primera mayoría, pero si sumamos el aprobar con el medianamente aprobar, superaba el rechazo. Entonces hay que tener cuidado un poquito con estos datos. Ahí, Jorge, ¿qué viene de ahora en adelante? Porque, claro, ustedes van a volver a las actividades. Se decía que, claro, lo que se había comunicado a la prensa no era tal cual como usted está explicando en este minuto, pero ¿qué viene de ahora en adelante? Porque una de las indicaciones que daban las autoridades era como, volvamos a las actividades, hoy día estamos en un punto crítico respecto de poder recuperar clases, vienen también el tema de las fiestas patrias ahora. Pero ¿qué viene para ustedes como magisterio? Me imagino que seguir tratando de impulsar algunos puntos que por lo menos no quedan del todo conformes, como usted menciona. Sí, mira, más allá del llamado de las autoridades, hay que entender algo que de repente, y es bueno explicarlo en los medios de prensa, en este programa, que esta negociación lleva más de un año, lleva alrededor de 1 año y medio. No es que de un día para otro el colegio de profes decidió ir a un paro indefinido. 1 año y medio de negociaciones donde lamentablemente con el ministro Ávila avanzó muy poco o nada, ¿verdad? Y claro, entendemos que cuando asumió el nuevo ministro llegó con la urgencia de un inminente paro indefinido y resolvió bastante. Ahora, si estamos conformes o no, yo creo que en una negociación imposible ya al 100%, creo que el gobierno está al debe aún. Ya está al debe aún, pero confiamos que dentro de estas cartas que llegaron, las últimas dos, la última en particular, que llegó el 29 de agosto, se abren varias negociaciones, digamos, con mesas puntuales. Entre ellas, por ejemplo, el tema de la deuda histórica, el tema del bono incentivo de retiro, el reconocimiento a las menciones de educadora diferencial y párvulo. Entonces vamos a ver cómo avanza ahí. Creo que es una segunda etapa sumamente importante, porque aquí vamos a ver si el compromiso del gobierno era tal o no. ¿Ya? Por otro lado, me preguntaba si uno podía descartar las movilizaciones. No, para nada. Vamos a ver cómo avanzan estas mesas y si durante este año hay avances, se concretan los compromisos, va a seguir todo bien. Pero en caso que no, tendremos que comenzar nuevamente unas negociaciones. Ahora, sí que a lo mejor todavía es muy prematuro, pero ya tuvieron los primeros acercamientos con el nuevo ministro Nicolás Cataldo. En esa línea, ¿cómo ven que se va a desarrollar la relación con esta nueva autoridad en relación a lo que había pasado también con Marco Antonio Ávila? El ministro Cataldo tiene una ventaja y una desventaja, igual que nosotros en esta negociación. Uh-huh. Que el ministro trabajó en el colegio de profesores hace muchos años atrás.
sé, 2013, 14, por ahí más o menos, no recuerdo el año puntual, pero él fue funcionario, él fue asesor de un expresidente que tuvimos en la época. Entonces conoce cómo es la interna. Es por esto que yo creo que ahí tiene ventaja y desventaja esto, porque él sabe cómo funciona la organización desde adentro, ¿verdad? Y por un lado, que podría perjudicar a nosotros, pero por otro lado, puede que tenga las reales intenciones, ¿no? Como fue su antecesor, y de ahí para atrás, de solamente dilatar estas negociaciones, de no llegar a ningún punto. Solo recordar que en el tema de la deuda histórica estimada, hay un montón, varios gobiernos que lo prometieron, varias mesas de trabajo que creaban los ministros y nunca se avanzó en nada. Ahora hay un compromiso real, uno lo ve que hay un compromiso de pagar la reparación a la deuda histórica, se habla ya de un 25% para el 2024, que es el 25% más urgente. ¿Quién es lo urgente? Eso lo va a decidir la mesa de trabajo que se va a levantar en los próximos días. Ahí, Jorge, estamos conversando con Jorge Barriga, presidente regional del Colegio de Profesores, acerca de estas conversaciones que han tenido con el gobierno respecto de un petitorio, conversaciones que, como él mismo explica, vienen desde hace mucho tiempo y la semana pasada desembocaron en una paralización que hoy día ya está inactiva porque se vuelve a los establecimientos. Jorge, usted desliza algunas críticas a Marco Antonio Ávila y eso da la sensación de que quizás el magisterio no quedó conforme con todo lo que hizo la exautoridad, y lo quiero unir con algunas declaraciones que hace la oposición al gobierno y que decía que Marco Antonio Ávila básicamente decía que sí a todo lo que decía el Colegio de Profesores. ¿Eso no es tan así? ¿Lo descarta usted en el fondo por lo que dice? Absolutamente. O sea, ¿no eran buenas las relaciones entre Marco Antonio Ávila y el Colegio de Profesores? Había una relación cordial, yo alcancé a hacer mi primer año de presidente regional, estuve en el gobierno del expresidente Piñera, por lo tanto yo estuve con Figueroa, ciertamente Figueroa, estuve con el Ceremi acá en Fogel, Felipe Fogel, y hay una diferencia tremenda, o sea, en el trato, en la relación, en la comunicación, mejoró un montón, eso yo no lo voy a negar. Ahora, lo que dice la oposición de que el ministro Ávila nos decía que todo sí a nosotros, es absolutamente falso. O sea, insisto, estuvimos un año y medio en negociaciones, levantamos un paro de 24 horas el 26 de julio, después el 2 y 3 de 48 horas, y no se avanzó nada. No se avanzó nada. Entonces, yo lo descarto y no es que esto no es una opinión, esto son hechos concretos que digamos, desmentir el discurso de la oposición, porque realmente no se ha avanzado absolutamente nada. Ahora llegó el nuevo ministro, asumió un día martes, y el viernes no tenía una respuesta, nosotros en la Asamblea Nacional, y vimos avances, o sea, avances concretos, avances reales. ¿Puede ser suficiente o no? Ese es otro tema. Esa discusión se dio en estas asambleas comunales, regionales, pero sí hubo avances. Por lo tanto, descarto de plano el discurso de la oposición. Las relaciones acá a nivel local con la Seremi Elizabeth Chávez, ¿ustedes se han mantenido también en negociación, en conversaciones durante este tiempo? ¿Cómo la calificaría? Súper buena. No te mentiría si dijera algo lo contrario. Son súper buena relación con Elizabeth, una comunicación fluida con su jefe de gabinete, todo su equipo. En realidad, mando un WhatsApp y me responde inmediato y nos reunimos en la tarde. Es súper fluida. Nos hemos reunido bastante este último tiempo durante los paros, desde el paro de advertencia, 24 horas, hasta el paro indefinido. Nos reunimos bastante. Nosotros le hicimos entrega la semana pasada, tengo que decir que los días están de locos. Sí, el martes pasado. Le hicimos entrega un resumen que hicimos como región, la Asamblea Regional del Biobío, de por qué nosotros estábamos en periodo indefinido y qué necesitamos como para deponer el paro. No, bien con la relación que hay con la Elizabeth Chávez. Jorge, más allá de estas conversaciones, esta mesa paralela que va a existir entre el Colegio de Profesores y las autoridades de gobierno, me imagino que ustedes también están sondeando lo que sucede en los distintos establecimientos en el fondo con la educación post-pandemia, porque este es una de las áreas que fue una de las
afectadísimas producto del confinamiento. El retorno fue muy complejo, con retornos, con nuevamente confinamientos, las mascarillas, el tema psicoemocional. ¿Cómo ha ido avanzando eso? Porque se han delineado varios planes para poder retomar los contenidos, para la salud mental. ¿Eso avanza? ¿Va evolucionando de buena manera o ustedes ven que va demasiado lento? Como todo en educación, todo es lento. Todo cambio ha sido lento. El gobierno impulsó un programa que se llama de la reactivación de la educación, algo de la reactivación. Donde uno de los ejes era la asistencia, porque efectivamente, o sea, lo que tú relatas es así. La asistencia hoy por hoy, ya sin pandemia, es más baja el promedio en comparación ante la pandemia. Se está trabajando en eso, hay un trabajo, digamos, muy puntual en el establecimiento, hay gente que se dedica a eso, a mejorar la asistencia, lo mismo que los contenidos, el objetivo, hay un trabajo. Pero insisto, todos estos procesos de educación son lentos. Ahora, la realidad que tenemos nosotros en nuestro país no es de exclusividad de nuestro país. O sea, esto es un tema que todo el mundo ha afectado. Yo he tenido conversaciones con colegas que de una u otra forma no conocen la vida, que están trabajando en otro país, y es similar la situación, con algunos matices por supuesto, pero es similar. Esperemos pronto avanzar en esto. Y lo otro que, por ejemplo, mira, nosotros cuando volvimos de la pandemia, tú sabes que el currículum chileno es el más extenso de todo el planeta. Entonces, lamentablemente, como es tan extenso, no podemos profundizar en nada. O sea, se pasa toda la materia, que estamos obligados a pasar los contenidos, ¿verdad? Pero queda todo muy, muy por encima, por decirlo de alguna otra forma. Nosotros cuando volvimos a la pandemia, fíjate que el ministerio, que unas cosas que yo aplaudo el ministro Figueroa en su momento, se trabajaron con contenidos priorizados, objetivos priorizados. Y fíjate que fue mucho más agradable, es decir, quedaron de lado, que son los que no son, digamos, tan relevantes que tengan que tener nuestros estudiantes. Y se avanzó bastante bien. Me parece que fue una muy buena iniciativa, y justo ahora que estamos en un congreso curricular también, que bueno, nosotros como organización se lo propusimos al Ministerio de Educación, al gobierno, y ellos lo tomaron, y se está haciendo hoy por hoy un congreso curricular, que era hasta el 31 de agosto, y por también el tema de los paros, que se dio por todo el mes de septiembre, donde vamos a decir, lo que se busca es que, ¿qué es lo que necesitan nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que tienen que estudiar? ¿Qué es lo que realmente no está relevante para ellos? Revisar las jornadas escolares completas. Tú sabes que la jornada escolar completa nació con un objetivo, que era extender el horario de clase para que se aumentara las artes, la música, el deporte, la ciencia, la robótica, qué sé yo, los intereses de nuestros estudiantes. Pero sin embargo, que han hecho todos los establecimientos educacionales del país es aumentar matemática y lenguaje. ¿Y por qué razón? Porque eso es lo que mide el CIN. Entonces se perdió el objetivo de la jornada escolar completa. Entonces todo este proceso se está evaluando, se está revisando en este congreso curricular. El presidente del Colegio de Profesores acá en la región del Biobío, Jorge Barriga, explicando también la situación en la que se encuentra el magisterio en torno a su petitorio y también la votación que se llevó para bajar el paro, ya hoy día retomando sus labores. Así que muchas gracias, Jorge, por estar junto a Radio El Conquistador Concepción este día lunes. Gracias, Jorge. No, por nada, gracias a ustedes. Que tenga buena jornada. Hasta luego. Vamos a seguir bien atentas a lo que pasa, a estas conversaciones. Bueno, el presidente local del Colegio de Profesores dijo no se descartan nuevas movilizaciones, pero claro, el tiempo va apremiando, pasa muy rápido este segundo semestre. No nos vamos a dar ni cuenta cuando ya lleguemos al final de este periodo. Claro, todo depende ahí de cómo se desarrollen las conversaciones con el nuevo ministro Cataldo, así que ahí están todavía incipientes, entendiendo que también llevo muy poco en su cargo. Sí, vamos a ver cómo se resuelve también estos puntos.